Hoy te voy a compartir mi forma de tejer este lindo top bralette con grannies. Hola mis corazonas y corazones amantes del crochet, yo soy Auder y les doy la bienvenida a un nuevo video de Auder Crochets. Para este proyecto voy a estar utilizando hilo acrílico comercializado de 1 milímetro como este, pero con la particularidad de que lo voy a usar así, mira, en doble hebra para tratar de imitar una hebra de 2 milímetros. Sin embargo, si tú tienes ya tu hilo de 2 milímetros, mira, este es un hilo de 2 milímetros, voy a compararlo con mis dos hebras y es más o menos lo mismo. Entonces, si tienes el hilo ya de 2 milímetros, perfecto. Si no, te voy a mostrar mi truquito para convertir el hilo de 1 milímetro, cuando tenemos solamente un ovillito, convertirlo en un doble hebra. Los colores que voy a estar utilizando son un azul rey, un azul clarito y un blanco blanco. Sin embargo, puedes tejerlo en los colores que lo necesites. También voy a estar utilizando una aguja crochet de 3 milímetros, porque como te dije, voy a estar tejiendo hilo de 2 milímetros, además una más finita como esta de 1 milímetro para esconder los hilitos sobrantes, marcadores de puntos, tijeras y cinta métrica. Ahora sí, a tejer. Bien, antes de iniciar, quiero mostrarte este dibujito que hice acá. Este top se compone de dos cuadritos tipo granny para las copas y tres mitades para la parte inferior y crear lo que sería como la parte baja del top. Bien, sabiendo esto, vamos a iniciar por el tejido de los grannies, que serían dos piezas, y comenzamos con el color blanco. Te decía al inicio que yo voy a estar utilizando hilo de 1 milímetro como este, pero a doble hebra para imitar una hebra de 2 milímetros. Si tú tienes la hebra de 2 milímetros, muchísimo mejor. Si no, te comparto mi truquito. A mí me gusta guardar mis hilos así en forma de torta, fíjate como esta. ¿Qué hago yo cuando necesito doble hebra? Tomo la hebra externa, que es la hebra que va por acá. Tomo la hebra externa y busco con cuidadito la hebra interna y la uno con la externa de esta forma. Y cuando vaya a tomar hilo, lo hago de esta forma hacia arribita, así. Y ella va a ir soltándome mis dos hebritas sin que se enrede. Por esa razón es que me gusta guardar mis hilos así en tortica, porque me permite esa facilidad. Si los guardamos en bolitas, ya no podemos hacer ese truquito. Ok, habiendo compartido ese tip, vamos a comenzar. Este granny se comienza con un anillo mágico, lo hacemos y a continuación dentro de ese anillo mágico vamos a tejer un total de 12 puntos altos dobles separados con un punto al aire. Como sería, vamos a subir con 4 puntos al aire para sustituir nuestro primer punto alto doble de la vuelta. Los tejo 2, 3 y 4. Tejo un quinto para mi punto al aire que debe separar este punto alto doble del siguiente y tejo mi punto alto doble que sigue. Tomo doble lazada y lo tejo dentro de mi anillo mágico. Allí tengo dos puntos altos dobles dentro del anillo mágico separados por un punto al aire. Tejo nuevamente un punto al aire y a continuación un punto alto doble. Entonces la secuencia será de punto alto doble, un punto al aire, un punto alto doble. Y así hasta tejer 12 puntos altos dobles separados por un punto al aire.
Tejidos ya nuestros 12 puntos altos dobles dentro del anillo mágico, vamos a tejer un último punto al aire para cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado en el cuarto punto al aire que tejí al inicio, que me equivale a mi punto alto doble, mi primer punto alto doble. Hecho esto, ya doy por terminada la primera vuelta para cerrar mi anillo mágico a mi hilo más cortito, lo más posible para cerrar. Y acá voy a tejer un punto al aire, a largo, y allí voy a cortar para dar por terminada mi primera vuelta. Debe quedarme este círculo. Allí lo tengo. A continuación, para la segunda vuelta vamos a trabajar con hilo azul rey. Y voy a repetir lo mismo porque para todos los colores tengo exactamente la misma hebra de 1 milímetro. Por lo que voy a trabajar con la hebra externa e interna para convertirlo en un hilo de 2 milímetros. Bien, tomo mi hilo azul rey y voy a hacer una lazada de inicio. Y una vez la tenga, voy a ubicarme. A mí me gusta ubicarme contrapuesto a donde terminé. Sería acá. Y por dentro, justo en el espacio que quedó del punto al aire de la vuelta anterior, allí voy a colocar mi nuevo hilo. Y voy a tejer 4 puntos al aire para sustituir mi primer punto alto doble de esta segunda vuelta. 1, 2 y 3. Y a continuación voy a tejer 2 puntos altos dobles más dentro de ese mismo huequito. Tomo doble lazada y tejo el primero y tomo doble lazada y tejo el segundo. Con esto voy a generar un primer grupito de 3 puntos altos dobles. A continuación voy a tejer un punto al aire y en el siguiente huequito disponible, que sería acá, voy a tejer otro grupito como este. Y una vez hecho ese grupito, nuevamente tejo un punto al aire y así en cada huequito de la vuelta anterior voy a tejer un grupito. Hasta que dé toda la vuelta a este círculo que recién tejí y así pueda cerrar mi segunda vuelta. Mira que ya tejí mi segundo grupito y terminado hago un punto al aire y repito otro grupito en el siguiente huequito disponible. Mira, por aquí te muestro, terminé de tejer toda mi vuelta y debería obtener este círculo perfecto. Para cerrarla, lo que voy a tejer es un punto al aire y cierro con un punto deslizado en el primer punto alto doble de la vuelta. Hecho esto, me gusta hacer un punto deslizado encima de cada uno de los puntos que me quedan de este primer grupo, que serían 2, como para asegurar un poquito más. 1 y 2. Y hecho esto, alargo y allí voy a cortar para hacer nuevamente mi cambio de color, esta vez al color azul cielo. Bien, una vez tengamos tejido este círculo, vamos a continuación a marcar nuestras esquinas porque recordemos que vamos a tejer es un granny. Y debemos marcar nuestras esquinitas para ahora comenzar a marcar lo que es el cuadrado. Entonces, para esto vamos a tomar nuestros marcadores de puntos y vamos en cualquiera de los huequitos que quedan entre grupos, vamos a marcar el primero. Digamos que esa es nuestra esquina. Ubicado allí, vamos a contar dos espacios, 1 y 2, y en el tercero voy a volver a marcar y esa será otra esquina. Repito, eso que hice, cuento un huequito, dos huequitos y el tercero es otra esquina.
Y repito nuevamente porque son 4. Cuento 1, 2 y en el tercero marco porque es mi otra esquina. Y ahí tengo mis 4 esquinas marcaditas. Hecho esto, vamos a tomar nuestro hilo azul clarito y hacemos una lazada de inicio. Y nos vamos a ubicar en cualquiera de los marcadores de puntos que colocamos como nuestra esquina. Y allí vamos a colocar la aguja y el nuevo hilo. Ubicados allí vamos a tejer 4 puntos al aire para sustituir nuestro primer punto alto doble de esa esquina. 3 y 4. Allí lo tengo y voy a tejer mi primera esquina. Estas esquinas se componen de dos grupitos de 3 puntos altos dobles separados por 2 puntos al aire. Voy a tejer mi primer grupito que ya sabemos que está compuesto de 3 puntos altos dobles en el mismo huequito. Tengo 2 puntos altos dobles y tejo el tercero para tener mi primer grupito. Hecho esto, voy a tejer entonces mis 2 puntos al aire. 1 y 2. Tejidos mis 2 puntos al aire, voy a tejer nuevamente mi grupito de 3 puntos altos dobles en ese mismo huequito. Esto es lo que me va a permitir a mí marcar mi esquina. Tengo 1, 2 y tejo el tercero para completar la esquina. Allí lo tengo. Mira cómo se tiene que ver, es como una V acá. Si quieres, puedes volver a colocar el marcador para que sepas que allí va una esquina. Hecho esto, me quedan 2 huequitos disponibles entre grupitos. Tengo este y este. Justo en esos huequitos voy a tejer un grupito en cada uno de los huequitos. Hecha la esquina, voy a tejer un punto al aire para separar y acá en el siguiente huequito tejo un grupito de 3 puntos altos dobles. Tengo un punto alto doble, el segundo y tejo un tercero. Y allí tengo mi grupito. Y hecho esto, tejo un punto al aire. Y en el siguiente huequito, otro grupito de 3 puntos altos dobles. Acá que terminé de tejer mi segundo grupito, me volví a encontrar con un marcador de puntos, lo que significa que debo tejer una esquina. Lo retiro. Acá después de mi grupito debo tejer un punto al aire y acá tejo mi esquina, que ya sabemos se compone de dos grupos de 3 puntos altos dobles separados por 2 puntos al aire. Y la tejo. Tejo el primer grupito de 3 puntos altos dobles. Bien, allí lo tengo. Y tejo 2 puntos al aire para tejer el otro grupito en ese mismo huequito. Y esta sería como la secuencia que debe seguir en toda esta tercera vuelta para crear las esquinas y ahora sí este granny tome forma de cuadrado. Mira en la esquina, nuevamente puedes colocar el marcador de puntos para que no te pierdas. Allí quedó, mira, una esquina y otra esquina y ya se va viendo como una forma cuadradita. Esta secuencia la vamos a seguir en toda la vuelta hasta llegar a donde comencé.
Una vez tejidas todas tus esquinitas, cuando llegues al final igualmente se teje un punto al aire y cerramos acá con un punto deslizado en el primer punto alto doble de esa vuelta. A continuación, si nos fijamos ya en el cuadrito que tengo previamente tejido, son dos vuelticas de este azulito clarito, por lo que no vamos a cortar, sino que vamos a avanzar acá en este espacio, vamos a avanzar estos dos puntos que tenemos disponibles hasta llegar al centro de la esquina. Los tejemos. Ya tejí uno, tejo el siguiente y acá en el huequito que tengo aquí tejo un punto deslizado para ubicarme justamente en el centro y allí tejer otra esquina que se va a tejer exactamente igual a la que ya tejí, es decir, dos grupos de 3 puntos altos dobles tejidos en ese mismo huequito separados por 2 puntos al aire. Lo tejo, subo con 4 puntos al aire para sustituir mi primer punto alto doble y tejo 2 puntos altos dobles más. Tengo 1 y 2. Y una vez lo haya tejido, este primer grupito, tejo 2 puntos al aire, 1 y 2, y tejo mi segundo grupo. De esta forma mantengo lo que es la esquina para que el cuadrito pueda seguir creciendo. Bien, hecha la esquina, podemos volver a marcar con el marcador de puntos. Y fíjate que ahora lo que me queda disponibles son estos huequitos. Son 3, 1, 2 y 3 hasta llegar a la otra esquina. Entonces, en estos 3 huequitos, en cada huequito, voy a tejer un grupo de 3 puntos altos dobles y los voy a ir separando con un punto al aire. Lo que hice exactamente en la vuelta anterior, solo que esta vez son más grupitos porque vamos creciendo el cuadrito. Terminada mi esquina, tejo un punto al aire y voy a tejer mi grupito. Fíjate que llegué a la esquina, igualmente retiro mi marcador y vuelvo y la tejo. La secuencia a partir de ahora siempre va a ser la misma. Yo te voy a mostrar antes de seguir, te muestro. La secuencia va a ser la misma, solo que voy a cambiar de color. Después que termine de tejer mi segunda vuelta en este azul clarito, voy a tejer una en blanco y finalmente una en azul oscuro. Eso en el caso de que esté tejiendo exactamente esta talla que estoy tejiendo yo, que es una XS30 S32, XSS pudiéramos decir. De todas formas, voy a compartirte también cuánto mide el diagonal de esto, porque esta vendría siendo como la copa del top. Te voy a compartir, mide más o menos 18.5 centímetros, 19. Esa es la medida aproximada. De todas maneras, en alguna parte de la pantalla te voy a compartir una tablita con progresión de tallas, es decir, cuánto debe medir este diagonal. Recuerda que no es así, sino así, en diagonal, para cada una de las tallas. Voy a estar trabajando tallas intermedias, es decir, XS como una talla. Después voy con la talla ML como una talla y después XL, 2XL y así sucesivamente. Ya los colores que tú quieras usar después de este azul oscurito puede ser incluso esta misma secuencia que sería el azul clarito, por ejemplo, pero eso queda totalmente a tu gusto, incluso puedes tejerlo unicolor. Bien, en mi caso voy a seguir tejiendo entonces mi segunda vuelta azul clarito, más una vuelta blanca, más una vuelta azul rey, porque la talla que estoy tejiendo es una talla
XSS. Bien, una vez hayamos terminado de tejer nuestros cuadritos, esto es lo que deberíamos obtener. Recuerda que son dos cuadritos de esta forma y a continuación, recordando que van colocados de esta manera, a continuación vamos a tejer tres mitades que están tejidas como un triángulo. No son mitades, digamos así, sino que son mitades así, como un triángulo. Y esto es lo que vamos a tejer a continuación. Te muestro cómo se ve. Son tres exactamente iguales y para esto el procedimiento es el mismo. Es decir, estoy utilizando igualmente un hilo de 1 milímetro colocado a doble hebra. Tú puedes utilizar un hilo que ya sea de 2 milímetros y la progresión de colores es exactamente la misma. Lo que cambiaría es cómo iniciamos, con cuántos puntos iniciamos y la colocación. Esta parte, que es como donde se corta el triángulo, que quede lo más recta posible. Bien, para esto tomo mi hilo blanco, hago un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico voy a tejer 7 puntos altos dobles separados por un punto al aire. Para mi primer punto alto doble tejo 4 puntos al aire, 1, 2, 3 y 4 y un quinto que es el punto al aire para la separación. A continuación tomo doble lazada y tejo mi punto alto doble, que sería el segundo. Hecho eso, tejo un punto al aire y continúo la secuencia que sería un punto alto doble. Y así voy a tejer hasta que tenga 7 puntos altos dobles dentro de ese anillo mágico. Tejido mi séptimo punto alto doble, no tejo el punto al aire, sino que lo tejo pero para cerrar, alargo y ahí voy a cortar para dar por terminada esta vuelta. Y para cerrar el círculo del centro, yo el hilo más cortito lo halo hasta que quede lo más cerrado posible. Y allí me queda como un semicírculo. Bien, tengo acá y a continuación me voy a cambiar al color azul rey con el que voy a tejer la segunda vuelta. Tomo mi hilo y con mi aguja de 3 milímetros hago una lazada de inicio. Y en este caso me voy a ubicar por el mismo derecho, me voy a ubicar por aquí en el primer punto alto doble que tengo tejido para colocar mi nuevo hilo y allí voy a tejer 4 puntos al aire, 1, 2, 3 y 4 que me sustituyen mi primer punto alto doble. Debo iniciar tejiendo mi primer grupito. Este grupito, para que esté completo, pues me faltan 2 puntos altos dobles más que los voy a tejer en el huequito que me queda entre el primer punto alto doble tejido y el segundo. Tomo doble lazada y me ubico allí en el huequito para tejer mis 2 puntos altos dobles que me faltan para completar mi primer grupito. Allí lo tengo. Hecho esto, tejo un punto al aire y en cada uno de los espacios disponibles, esos huequitos que están entre punto alto doble y punto alto doble, tejeré un grupo de 3 puntos altos dobles separados cada uno de ellos por un punto al aire hasta que llegue al final del semicírculo que tengo de base. Aquí que estoy terminando de tejer mi último grupito de puntos altos dobles. El último punto alto doble voy a tejerlo encima del último punto alto doble de la vuelta anterior.
Eso es para que esta parte del tejido me quede lo más recta posible. Lo tejo allí y así doy por terminada esta segunda vuelta de los triángulos del top. Acá para cerrar dejo un punto al aire, alargo y vuelvo a cortar para hacer el cambio de color a el color azul clarito. Mira cómo debe verse, tiene que verse como un semicírculo inicialmente. Ya ahora con la vuelta de azul clarito es que vamos a darle definitivamente la forma triangular. Bien, tejido el semicírculo en el centro de este semicírculo, es decir, tres grupitos hacia acá en el centro, voy a colocar un marcador de puntos porque allí debo marcar una esquina, que es la esquina superior del triángulo. Te muestro acá, que sería esta esquina de acá, que es la primera. Y esa es la que va tejida acá donde coloqué mi marcador de puntos. Bien, tomo mi hilo azul clarito, hago mi lazada de inicio y nuevamente voy a trabajar por el derecho, es decir, este es el derecho del semicírculo, voy por acá y me ubico en el primer punto alto doble de ese semicírculo. Allí coloco mi hilo nuevo y hago lo que hice en la vuelta anterior, que es tejer justamente allí un punto alto doble. Dejo 4 puntos al aire para sustituir ese primer punto alto doble y en ese mismo punto yo voy a tejer 2 puntos altos dobles más para crear un primer grupo. Justo allí, de donde salió el primer punto alto doble. Tengo 2 y el tercero para completar mi grupito. Y tiene que verse de esta manera. Hecho esto, dejo un punto al aire y en el primer huequito que me consiga, dejo un grupo. Y así voy a hacer en cada uno de los huequitos hasta que llegue a donde coloqué mi marcador de puntos, que es allí donde debo tejer la esquina, conformada por dos grupitos de 3 puntos altos dobles separados por 2 puntos al aire. Mira, acá llegué justamente a donde está mi marcador de puntos, dejo mi punto al aire y allí debo marcar mi esquina. Para esto retiro mi marcador y allí en ese huequito voy a tejer mi primer grupo de puntos altos dobles. Tengo un punto alto doble, 2 puntos altos dobles y el tercero. Hecho esto, lo separo del siguiente grupo de puntos altos dobles tejiendo 2 puntos al aire, 1 y 2. Y tejo el siguiente grupo justo en ese mismo huequito. Una vez teja ese último grupito, mira cómo tiene que verse la esquina. Y allí, nuevamente en ese huequito, marcamos para saber que en la próxima vuelta debemos tejer otra esquina allí mismo. Hecha esta esquina, tejemos un punto al aire y nuevamente repetimos lo que ya hicimos, que fue tejer un grupito en los huequitos que siguen a continuación, que son 2 grupitos y el último grupito lo voy a tejer encima del último punto alto doble que tengo en la vuelta. Igual ya estoy llegando allí y entonces te muestro dónde sería. Eso es para que el triángulo se mantenga creciendo y no se vaya
a encoger y pierda la forma, no se mantenga plano. Bien, fíjate, terminé el penúltimo, dejo punto al aire, voy con el último y en el último punto alto doble de la vuelta anterior, allí es que voy a tejer mi último grupito de esta tercera vuelta. Justo en ese mismo punto, los 3 puntos que conforman el grupo. Allí lo tengo. Te voy a mostrar cómo ya ahora sí se ve el triángulo que estoy tejiendo. A continuación, como debo seguir tejiendo en el color azul claro, no voy a cortar hilo y voy a trabajar por el revés, es decir, voy a darle vuelta a la pieza. Subo con 4 puntos al aire, 1, 2, 3 y 4, para sustituir mi primer punto alto doble de esa siguiente vuelta. Doy la vuelta a la labor y repito lo que hice en la vuelta anterior, que es crear mi grupito en ese primer punto alto doble de la vuelta. Allí dejo 2 puntos altos dobles más para completar ese primer grupo. Dejo punto al aire para tejer los siguientes grupitos que tengo en los huequitos disponibles y al llegar acá donde tengo mi marcador de puntos voy a tejer una esquina. Una vez hecho esto, lo que se repite es exactamente lo mismo que ya hicimos en el cuadrito, que fue la secuencia de después de 2 vueltas de azul clarito, tejerlas una blanca y una azul oscuro, sabiendo que si voy a tejer una talla mayor a esta que estoy tejiendo yo en el video, que esta es una talla XS y yo quiero tejer una ML, sabiendo que esta medida en diagonal no va a ser de 18.5, 19 centímetros, sino que va a ser una medida superior que ya te coloqué en pantalla, pero que voy a colocarte nuevamente en alguna parte de esta pantalla para que la tengas muy en cuenta. Ya la secuencia de colores ya será a tu gusto, puedes colocarla siguiendo esta misma secuencia, que sería que después del azul oscuro viene el azul clarito, o puede quedar totalmente a tu gusto. Bien, acá que he terminado de tejer las piezas que conforman el top, te voy a mostrar. Esta sería como la ubicación de los cuadritos y triángulos, y a continuación vamos a lo que es la unión por toda esta partecita de lo que son los granis, para finalmente bordear, crear la partecita de abajo y finalmente lo que son los cordones superiores que van hacia la espalda. Bien, una vez sabemos cuál es la ubicación de cada una de nuestras piezas, vamos a proceder a la unión. Te voy a mostrar nuevamente el dibujito que yo hice acá. Esta es la ubicación de las piezas y vamos a comenzar a hacer la unión desde esta esquinita, así, siguiendo este caminito de aquí hacia abajito, luego hacia arriba como un zigzag, hacia abajo y hacia arriba. Y así nos queda unida toda la pieza y finalmente vamos a pasar a tejer todo lo que es el borde del top. Entonces nos vamos acá a la realidad y vamos a iniciar acá. Este es el derecho de mi pieza. Voy a ubicarme de la siguiente forma. Voy a tomar estas dos piecitas de acá y voy a unir esquina con esquina. Por allí voy a pasar mi agujita para unir nuevo hilo. Antes de eso, con nuestro hilo blanco vamos a hacer una lazada de inicio y allí nuevamente me ubico en esa esquinita y allí voy a tejer un punto al aire. Es un punto al aire y nuevamente allí mismo en ese huequito un punto bajo. Hecho esto, a continuación voy a tejer un punto bajo
en cada uno de los puntos que tengo de este lado, pero atravesando la pieza para unirla con esta. Es decir, tengo este primer punto alto doble, paso por ese punto y paso por ese mismo punto en la otra pieza y allí hago un punto bajo. Repito, mi siguiente punto es este segundo punto alto doble, ubico ese mismo punto en la pieza que tengo del otro ladito y allí dejo un punto bajo. Y eso lo voy a hacer en toda esta parte hasta que llegue a la esquina y llegando aquí voy a hacerlo de subida por aquí y llegando a este punto bajo por aquí y llegando a este punto subo por aquí y acá corto. Es un zigzag permanente. Alejé así un poquito la cámara para que puedas apreciar mejor la unión. Fíjate, fue un zigzag y así es como debe quedar. Aquí llega al final y no vamos a cortar el hilo para de una vez desde allí comenzar a trabajar todo lo que es el borde final de lo que es el escote, la parte de la sisa y la parte baja del top. Ok, ubicados acá en el final de esta puntada que hicimos aquí, vamos a tejer el último punto que hace la unión de las dos esquinas, eso para hacer lo que hicimos al inicio. Hago mi último punto bajo allí y me queda lo más derechito posible esta parte. A continuación vamos a tejer puntos bajos en toda esta orilla. Recordemos que esta es la parte de las copas, acá iría el cordón que va hacia el cuello y esta parte ya sería la parte baja del top. Voy a tejer este pedacito acá con puntos bajos, que es el borde normal, y acá vamos a trabajar la puntada que va en la parte baja del top. Ok, bordeo por acá en puntos bajos y ya te cuento entonces que sigue en la parte baja. Un tip que me parece importante compartirte es que hagas solo puntos bajos encima de los puntos que componen los grupos y no en los espacios vacíos para que esto haga que toda lo que es el cuadrito quede lo más derechito posible y no se nos vaya a ondular. Por ejemplo, acá terminé el último punto de este grupo y me voy a saltar al siguiente grupo con un punto bajo. Eso va a hacer que no se nos ondulen las puntas y quede bien derechita la pieza. Una vez tejida esta parte del bordecito de la sisa, vamos con la parte inferior. Acá vamos a tejer un punto al aire para clavarlo allí mismo de donde salió el último punto bajo tejido de la sisa y vamos a levantar 4 puntos al aire, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a la parte baja del top, que sería esta, ya con los hilos previamente escondidos para que no te estorben por allí. Y en cada espacio, fíjate, en las vueltas de cada color nos queda un espacio. En esos espacios vamos a tejer 3 puntos altos dobles. Dejo 1, 2 y 3. Y así es como debe verse. Esta parte también necesitamos que quede lo más recta posible para que no se nos creen como faraladitos, como, sí, como onditas, que no vayan acorde con el diseño. Bien, hecho esto, en el siguiente espacio también vamos a repetir
3 puntos altos dobles en ese huequito. ¿Qué diferencia tiene esto? Es que en el último punto alto doble vamos a tejer 3 puntos al aire y tejemos un punto deslizado en ese mismo punto para crear lo que se llama el punto picot o punto piquito. Nos queda este cosito aquí así bien lindo. Bien, nuevamente dejo acá 3 puntos altos dobles para el borde y en el último punto alto doble repito mi picot. Aquí tengo, este es el último punto alto doble y allí dejo 3 puntos al aire, 1, 2 y 3 y punto deslizado en el mismo punto alto doble y allí me queda el picot. Mira, así debe verse. Voy a tejer toda esta parte, la parte baja del top, y te muestro cómo debe verse. Bien, voy a alejar la cámara para mostrarte, mira cómo se ve ya el cuerpo del top terminado, unido. Ya hice todo lo que es el bordeado de la sisa y del busto, del escote, y voy con los cordones que van justo en la punta de las copas y que con esos mismos vamos a ir hacia la parte de atrás para anudarlos acá en la parte final de los triangulitos que tenemos acá abajo. Bien, tipsitos importantes que me gustaría darte, y es que cuando llegues acá a la punta superior de la copa, vas a tejer, yo te había dicho que en cada grupito un punto y no tejer un punto bajo en los espacios vacíos para que te quede lo más derecho posible. En efecto, queda así, pero recuerda que cada uno teje distinto y quizás tú sí los necesites. Ese es como mi tip en caso de que lo necesitaras. Pero recuerda que si te queda así, como con una curva hacia acá, sí vas a necesitar tejer ese puntito allí. Además, acá en la punta superior de la copa, donde va a ir el cordón, vas a tejer en este espacio donde se hizo la esquina, en ese espacio vas a tejer 3 puntos bajos. Y acá en la parte donde se unen las copas, mira, hay 3 puntos separados para que haga esto acá en la copa. Igual acá tejí 3. Del resto sí hice exactamente como te había dicho. Al finalizar estiré de esta forma para que el top tenga la forma pues que yo necesito que tenga. Así se ve, y entonces vamos con los cordones. Para los cordones vamos a tomar igualmente nuestro hilo en doble hebra y vamos a cortar 16 metros de este hilo y lo vamos a doblar a la mitad de esta forma que nos quede esta especie de ojal. Bien, una vez cortado mi hilo y tengo mi ojalito por allí, vamos a ubicarnos en la punta superior de alguna de las copas. Esta es mi agujita de 3 milímetros, la que he usado para todo el proyecto, pero para este caso voy a tomar una más delgadita. Me voy a ubicar en el centro de la copa y con mi aguja finita voy a pasar por acá por el huequito que separa los dos grupitos para tomar el nuevo hilo, y luego voy a pasar como si estuviese tejiendo un punto deslizado en el punto central. Recuerda que tejimos 3. Bueno, en el central paso mi aguja y tejo como si tejiera un punto deslizado. Hecho esto, ahora sí me cambio a mi aguja de 3 milímetros y voy a tejer como si de tejer cadeneta se tratara, tal cual como lo hemos hecho, cadenetas al aire, puntos al aire, hasta que se acabe todo el hilo que corté. Los cordones pueden ser del largo que tú prefieras. Esta, recuerda que es simplemente una sugerencia. Esto que hice en esta copa lo voy a repetir en la otra
para así dar por terminado este proyecto. Una vez terminados de tejer los cordones, es importante hacer un nudito allí al final para que no se vaya a destejer el cordón y queda bien aseguradito de esta forma. Fíjate ahí cómo se ve. Hecho esto, los cordones quedaron súper largos, pero, pero así quedan súper lindos. Por lo menos a mí me gustan así largos. Si los quieres más cortitos, pues sabes que debes ocupar menos metros de hilos para crearlos. Ubicados así por el revés, voy a alejar un poquito la cámara para explicarte cómo irían los cordones. Estas alitas de acá van hacia la espalda. Recordemos que en esta partecita baja tenemos unas cadenetas al aire que tejimos en sustitución del primer punto alto doble de lo que fue la parte del decorado de abajito del top. Pues justamente por ese espacio es que vamos a introducir nuestro cordón. Fíjate, acerco de nuevo la cámara. Y así termina este video, no sin antes recordarte que puedes seguirme a través de mis redes sociales para que no te pierdas de todo el nuevo contenido que tengo para ti. Ahora sí, nos vemos la próxima.